Y que el Espíritu Santo more entre nosotros, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el Vaticano. ¿Veis esa columna que está ahí en medio? Sí. Esa es la columna, ese monolito que trajeron de Egipto. Estuvo en el circo romano un tiempo y finalmente acabó ahí. Entonces es un monolito consagrado en Egipto al dios Ra y ha acabado ahí en el centro de la plaza de San Pedro. Estaba dudando entre otros nombres. Pues ¿veis la serie de columnas? Pues cuando tú estás totalmente en el centro, aquí detrás hay muchas filas más de columnas, y cuando estás en el centro solo se ve una fila de columnas. Es algo bastante curioso, pero bueno, ahí está. Antiguamente en esta zona había una frontera que tenías que pasar para cambiar de país. Hoy en día pues está totalmente abierto. Y esa gran vía es la vía de la reconciliación. Y es impresionante porque tú llegas, por aquí pasa uno de los ríos, tú cruzas el puente y llegas aquí y ves toda esa vía empedrada y claro, la gente, encuentras a gente que está yendo en procesión. Yo recuerdo una de las veces que fui, vi un hombre andar de rodillas, todo ese trozo, andarlo de rodillas hasta llegar al Vaticano. Así que ¿Dónde sale el Papa? ¿Que es la parte esta de aquí? Sí, justamente frente, ¿no? Eso, justamente. Y fíjate, ahí entran miles de personas. Y es bastante impresionante. Yo cuando fui, puedes bajar abajo al Vaticano. Es un sitio curioso, ¿no? Más siendo cristiano es un sitio también muy triste. Pero cuando bajas abajo hay una zona que es donde están enterrados los papas. Y no sé si todos, pero bastantes sí. Y recuerdo que en la tumba del Papa Juan Pablo II, que fue un papa muy, muy querido, habían dos mujeres totalmente vestidas de negro encima de la tumba llorando. Era bastante impresionante. Bueno, dicho esto, ahí tenemos eso. Vamos a dejar ahí. Así tenemos un fondo bonito. Muy bien, vamos a Apocalipsis. Y seguramente esta noche sea lo más ligero que veremos. Esos dibujos evidentemente no son bíblicos, no están en la Biblia. Hola, buenas noches. Ahí te he dejado los apuntes de esta noche. Muy bien, vamos a empezar con las trompetas y... Hazte la trompeta, William. Ahí está. Muy bien, nos quedamos la semana pasada justo en este punto, vimos los sellos y nos quedamos ahí, ¿de acuerdo? Fijaos, yo creo que os he dado este papel, quizá es un poco difícil verlo aquí, pero la mitad de los 7 años, que es la gran tribulación, nos culmina en ese momento, antes del 7º sello. El periodo anterior lo vamos a llamar la tribulación y el segundo periodo de 3 años y medio lo vamos a llamar la gran tribulación, donde lo va a llamar la Biblia, no lo vamos a llamar nosotros, donde la gravedad de los desastres que están ocurriendo va a ser mucho mayor. Y vamos a estar, hoy creo que vamos a ver solamente esas 7 trompetas, porque hay mucho que ver. Bueno, llegamos a la página, vuestra página 55, y dice, estamos en el capítulo 8, ¿de acuerdo? Capítulo 8 de Apocalipsis.
Como ya he comentado, como lo veis también ahí en este diagrama, del último sello sale la primera trompeta, ¿de acuerdo? Igual que de la última trompeta van a salir las 7 copas, pero de este séptimo sello sale el resto de trompetas. Y vamos a ver, yo no he traído mi Biblia y estoy un poco perdido. Muy bien, vamos a ir al comienzo. Desde el punto de vista futurista, los sellos, las trompetas y las copas son correlativas, o sea que van unas detrás de otras. Siguiendo un entendimiento natural del texto es lo normal, lo natural. Los desastres que vemos a continuación se añaden a los que ya habrán sobrevenido a la tierra por los sellos. Desde el punto de vista futurista, en la tierra hay escasez de comida, en la cuarta parte de la tierra hay guerras y enfermedades. Han tenido los hombres hasta ahora una lluvia de meteoritos y un gran terremoto. En los desastres que se observan no hay nada, no sé qué, esa frase se me ha quedado colgada. ¿Recordáis que ¿dónde tengo? A ver, estoy perdido con esta Biblia. Séptimo sello. Muy bien, venga, empezamos ahí. Versículo 1 del capítulo 8 dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En esa imagen del capítulo 4, capítulo 5, hay un altar, y ese altar es al cual el ángel se le da el incienso para que lo añada. Y ahí nos dice que ese incienso son las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y antes de continuar, decir que en los tiempos de la ley judía, uno de los trabajos del sacerdote era coger brasas y coger incienso y poner, si no me equivoco, 2 veces al día el sacerdote entraba al lugar santo y ponía el incienso y el fuego, y el altar estaba justo delante de la cortina que separaba con el lugar santísimo. Entonces la idea era que siempre al lugar santísimo o delante del lugar santísimo estuviera continuamente fluyendo ese incienso, que se usa a veces en la palabra de Dios como la imagen de la oración de los santos. Ese ángel del versículo 5 toma el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Versículo 6 sigue diciendo: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Dice ahí los apuntes: granizo y fuego mezclados con sangre. El resultado es que la tercera parte de la vegetación es quemada, y la comida sería más escasa todavía. ¿Por qué se quema la tercera parte de los árboles? Se quema toda la hierba verde. Dentro de esa vegetación tenemos muchos árboles que dan fruta, árboles de los cuales se sacan multitud de cosas para comer, desde el café hasta las nueces, un montón de cosas. Y eso diezmaría más todavía la comida que habría en el mundo. Puede ser que al decir quemó toda la hierba verde, puede ser que esté refiriéndose también a campos de cultivo y cualquier cosa que se planta para que crezca y dé alimento. Entonces está hablando de hambre, una gran hambruna en el mundo.
vuelvo a decir que desde el punto de vista que estamos mirando, futurista, todo esto está por ocurrir, ¿de acuerdo? Los otros puntos de vista, algunos dicen que ya ha pasado, otros dicen que es una imagen, sencillamente que no es algo que vaya a pasar ni que ha pasado, simplemente es una alegoría y de necesidad, de hambre, pero nosotros, desde el punto de vista futurista, vamos a decir que esto es algo que tiene que ocurrir en el futuro. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, una cosa que hay que recalcar es que vamos a encontrar, sobre todo en estas porciones que vienen, hoy vamos a ver mucho la palabra como. La palabra, esto era como, por ejemplo, ahí hemos leído, como una gran montaña ardiendo. Y voy a decir que cuando tú te diriges a otra persona y le quieres contar algo, por ejemplo, si yo tengo un perro y le digo a Miquel, Miquel, yo tengo un perro que es negro, y Miquel me dice, ¿un perro? ¿Qué es un perro? Entonces yo tengo que describirle algo que él conocería, ¿no? Entonces le voy a decir, mira, pues un perro es, pues... Es como gato que tienes en casa. Como gato, pero es bueno. Diría, igual es como una abeja, tiene pelo, tiene orejas largas, tiene un morro largo y estoy describiendo y le estoy diciendo es como, porque Miquel no sabe lo que es. En cambio, si Miquel sabe lo que es un perro y yo le digo que tengo un perro, él no tiene necesidad de que yo le describa. Entonces Juan, fijaos, le está diciendo como una montaña ardiente. Si fuera una montaña ardiente, Juan sencillamente hubiera dicho, vi una montaña ardiente. No diría, vi como una montaña ardiente. ¿Entendéis? Por eso vamos a ver muchas veces en estos capítulos que vienen, era como, porque Juan está intentando describir algo de la manera que el que lee pueda entender. Voy a recordar otra vez, estamos hablando del año 95. Si estas cosas tienen que ocurrir en el futuro, imaginad si cogemos una persona de hace 200 años y le metemos en un centro comercial. Perdería la cabeza. Y si tuviera que luego volver 200 años atrás y le dijeran, ¿qué has visto en el futuro? Perdería la cabeza. Perdería la cabeza totalmente. Eran cómo, porque querría que entendieran. Entonces, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Que Juan podía ver, si eso estaba ocurriendo en el futuro, cuántos edificios son del tamaño de una montaña. Igual aquí en Irún no, pero cuando vamos a una gran ciudad, ¿podría estar viendo Juan un rascacielos? Quizá. ¿Podría estar viendo una nave que está volando en el aire y se derrumba y entra en el mar? Podría estar viéndolo también. Y estoy seguro que él no entendía muchas de las cosas que estaba viendo. La realidad, lo que sí entendemos es que esta montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Si muere la tercera parte de los animales que pueblan el mar, ¿cómo diezmaría eso la comida? Porque pescado se come, y se come por miles de millones seguramente al año. Entonces tenemos no solamente diezmada la comida que viene de los árboles, sino también tenemos diezmada la comida que podría venir del mar. Tenemos también todo el negocio de las naves, de todos los barcos que cruzan a diario el mundo. También el negocio quedaría destruido. ¿Cuántos puestos de empleo se perderían? ¿Cuántas vidas se perderían? ¿Cuántas comidas dejarían de ir de un sitio para otro? Tenemos que pensar en todos esos términos. Eso pasa con
la segunda trompeta. El tercer ángel toca la tercera trompeta y dice que cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Dice ahí los apuntes: el tercer ángel toca la trompeta y cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es ajenjo. Las aguas infectadas producen la muerte. Sobre el ajenjo hay que decir que en Judea crecen muchas clases de ajenjo. Es una raíz amarga que produce enajenación o atontamiento, lo queréis decir así. Era usada como anestesia por atacar el sistema nervioso y te atontaba hasta el punto de que para operaciones y para cosas dolorosas se usaba el ajenjo. También para los crucificados se podía usar el ajenjo para que dejaran de sentir tanto dolor. El aceite puro de ajenjo es venenoso o altamente tóxico. La planta ha sido usada desde los egipcios para múltiples usos medicinales y está muy extendida por todo el mundo, pues crece fácilmente aún en condiciones adversas. Entonces, esa raíz amarga que es el ajenjo, el agua se volvería amarga y el agua se volverá seguramente tóxica. Fijaos que ahora estamos terminando, antes hemos hablado de diezmar la comida, ahora estamos hablando de diezmar el agua potable. La tercera parte de los ríos sería convertida en agua no potable y agua que traería la muerte. Pues desde luego son grandísimos desastres. El cuarto ángel toca la trompeta y es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fijaos, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, esto aparentemente provoca que los días sean más cortos y haya más oscuridad. Hasta este punto la vegetación es destruida, con lo cual alimento y animales del bosque son destruidos. Mueren o su hábitat es destruido. Esto cuando hablábamos de la primera trompeta. El mar, que es un oficio para millones de personas y fuente de alimento, también semidestruido, porque el agua está convertida en sal. El agua potable envenenada y racionada, y finalmente los días acortados para que haya oscuridad. Los que dicen que todo esto ya ha pasado, nos cuesta mucho a nosotros entender esto, que esto ya ha pasado a un nivel mundial. Nos cuesta bastante. Hablando de oscuridad, si volvéis al capítulo 6, un segundo, si volvéis al capítulo 6 de Apocalipsis, fijaos, dice, esto es el sexto sello. Dice: y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y esto vamos a entender que es algo temporal. La otra oscuridad de las trompetas sí que va a ser total. Dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Recordáis que dije que esto podía ser dos cosas? O que la atmósfera se destruyese y tal y como la conocemos, o que el cielo se enrollara como un pergamino y dejara ver la visión celestial, lo que tenemos en Apocalipsis 4 y 5. Y fijaos, los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado. Yo planteé esas dos opciones y tengo que decir que sigo leyendo y me gusta más la opción de que
el sol se oscurece momentáneamente, como esa tela de cilicio, una tela negra y además gruesa, que lo tapa. El mundo se queda temporalmente a oscuras y la única luz que recibe el mundo, ¿de dónde viene? Viene de que se ha abierto el cielo y los humanos temporalmente han podido ver la adoración celestial. Y ven a este ser en el trono, que tenemos en capítulo 4 y 5, que es como de rubí, y de él sale la gloria y toda la escena de los 24 ancianos. Y es por eso, para mí, coge más sentido que los reyes de la tierra y los grandes intenten esconderse de esa escena. E intenten taparse y decir, cae sobre nosotros montes porque no queremos estar a la luz de aquel que nos está juzgando. Eso era una nota sobre Apocalipsis 6, me parece interesante. Pero esa oscuridad de aquel momento es temporal, ¿de acuerdo? La oscuridad que sobreviene con las trompetas, con la cuarta trompeta, hace que los días sean más cortos y haya más oscuridad. A que, lo digo así, la oscuridad siempre ha provocado incertidumbre y miedo en el hombre. Esto es así. Cuando te quedas solo en casa y la casa está totalmente a oscuras, los ruidos parece que son más sospechosos y traen incertidumbre, ¿de acuerdo? En cambio, si es plena luz del día, pues las cosas se ven de otra forma. Yo también tengo miedo en mi casa oscura. Al pasillo, digo. Al pasillo. Pues no es raro, no es raro. Pero la parte de los desastres que están viniendo es que haya más oscuridad sobre la tierra. Y esto no nos extraña. Dios dice, la oscuridad es algo malo, es algo que os trae miedo y vais a tener más oscuridad en estos momentos de desastre. Entonces eso que ha sonado es la cuarta trompeta, versículos 12 y 13. Cuando seguimos, fijaos, dice versículo 13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. El quinto ángel toca la trompeta y la quinta, sexta y séptima trompeta van a ser los tres ayes. ¿De acuerdo? Por eso en los apuntes vais a ver la quinta trompeta y primer ay. En el versículo 13 tenemos un ángel que está dando el mensaje que lo que ha pasado no es de comparar con lo que viene por delante. Juan usa muchas veces la palabra como, porque le cuesta describir a los lectores lo que está viendo. A Juan le va a costar describirlo y a nosotros nos va a costar bastante entenderlo. Fijaos, la quinta trompeta tiene del versículo 1 hasta el versículo 11. Fijaos, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fijaos, el quinto ángel toca la trompeta y vi una estrella, y aquí hay algo curioso. Vi una estrella que cae del cielo y a esa estrella se le da una llave. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Es una estrella que cae y hace tal agujero que abre el abismo y por eso figurativamente se dice que se le dio la llave del abismo? Otra opción sería que la palabra estrella se refiriera a algo que tiene la apariencia de caer como una estrella y realmente es un ser. Yo me voy a inclinar por lo segundo, aunque hermenéuticamente sea complicado, pero luego vamos a ver que ese ángel tiene nombre. Entonces vamos a entender que es un ángel. ¿Puede ser que Juan viera a ese ángel caer igual que cae una estrella fugaz? Puede ser. No
ninguna interpretación que creo que lo cuadre totalmente bien. Pero fijaos, abrió el pozo del abismo, vamos a llamar este ángel, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y vamos a pensar en una gran sima, en un gran agujero que llega hasta el centro de la tierra, o hasta bastante profundo de la tierra, y sale humo como de un gran horno, y fijaos, estamos hablando si estamos hablando de un pozo tan profundo y enorme, estaremos hablando de una humareda bastante grande. Cuando no lo tengo, pero si no me equivoco, en el 2015 hubo en México un volcán que explotó, empezó a Calimo, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, y la nube que hizo se podía ver desde el espacio, o sea que era ya una buena nube. ¿Podría ser esta nube tan grande, o podría ser el humo de este horno tan grande que oscureciera el sol? Yo creo que sería algo posible. Si tuviéramos 5 o 6 volcanes a la vez, cubrirían una buena porción del planeta. Entonces, tener un abismo tan grande, una sima tan grande que humeara hasta oscurecer el sol, pues no es una locura pensarlo. Ahora, de este lugar, de este gran pozo, el pozo del abismo, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Dice ahí las notas: otra estrella cae del cielo y se le da la llave del abismo. Es difícil entender cómo una estrella recibe llaves del abismo. Algunos dicen que la palabra estrella tiene relación con un mensajero. Y claro, si vamos al principio de Apocalipsis, os acordáis que la visión del Hijo del Hombre, él tiene en su mano 7 estrellas. Que él dice, estas estrellas son los ángeles de las iglesias. Entonces, habría cierta... se podría entender por ahí. Vuelvo a decir, hermenéuticamente es complicado, pero bueno, es que todo el libro de Apocalipsis hermenéuticamente tiene su complicación. Digo ahí que es posible que Juan viera caer a este ángel del abismo como una estrella fugaz sobre la tierra. Puede ser. La estrella abre el pozo del abismo y sale humo como de un gran horno. Quizás será como una gran sima la cual humea. El humo que sale es tanto que llega a tapar el sol. Esto debería ser posible, pues de algunos volcanes se ha visto su humo desde el espacio. De ese humo salen langostas que tienen aspecto de caballos preparados para la guerra. Esos son los versículos 4. El 3 dice que salen estas langostas que tienen poder como los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recordad que vegetación queda una parte, una cuarta parte de lo que hay originalmente en la tierra. No pueden tocar los árboles, no pueden tocar la vegetación, y solo pueden hacer daño a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Recordáis quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Son los 144.000 sellados. Esos son los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen a los hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Fijaos, su tormento era como tormento de escorpión. Pues entonces tenemos que entender si la picadura del escorpión es algo muy agradable o es algo muy doloroso. Y a mí no me han picado, pero entiendo que depende, que es muy dolorosa, y si encima el escorpión es venenoso puede causarte la muerte en minutos. Depende del tipo de escorpión. En Judea sabían muy bien lo que era un escorpión, porque ahí en la zona de Judea está el escorpión amarillo judío, no, palestino. El escorpión amarillo palestino se llama. Y es el escorpión más venenoso que hay en la tierra, y entiendo que está entre los animales más venenosos de la tierra. Uno muy amarillo y muy feo además.
Pero ellos sabían, los judíos sabían que cuando se trataba de escorpiones era algo doloroso y era algo terrible. Pues tienen la capacidad de atormentar a los hombres, pero fijaos, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y es muy curioso este pasaje. Básicamente está diciendo, el tormento de los escorpiones es algo inaguantable, tanto que los hombres querrán morir, pero Dios dirá que a través de estos picotazos de los escorpiones no se puede morir. Va a ser curioso. ¿Será literal que nadie pueda morir en esos días? Es un poco difícil de determinar. Es más fácil entender que los picotazos de los escorpiones no matarían. La otra opción es decir, en ese tiempo tú querrás suicidarte y no podrás suicidarte. Te tirarás en el agua para morir ahogado y el agua te tirará para afuera para que no puedas morir. Te tirarás de un rascacielos y no morirás. Entonces es mucho más sencillo entender que estos picotazos de los escorpiones serán insoportables, pero no matarán a nadie. La descripción de estos seres estos son interpretaciones bastante libres, pero dice: en la cabeza tienen como coronas de oro, su pelo es largo como de mujer y su cara como de humano. Tienen dientes como de león. Fijaos el cómo en esta descripción de estas langostas, el cómo lo tenemos continuamente. Tienen como coronas de oro, su pelo es largo como de mujer, como pelo de mujer, su cara es como de humano, tienen dientes como de león, corazas, y el ruido de sus alas son muy ruidosas. Y nosotros no conocemos ningún animal así, pero ¿podría existir un animal así o que Dios creara un animal así? Yo voy a decir que sí, porque aquí he traído algunos animales que son reales, que el hombre ha descubierto. Hoy en día ninguno de estos querríamos encontrarnos. Este cocodrilo del Ganges, ahí con ese hocico, los he traído por raro. Tenemos aquí a esto, pez gota, creo que se llama, pez gota, que cuando está en el agua está un poquito más hinchado y tiene cara del señor obeso, pero cuando lo sacan, esto es un pez real, esto no es un dibujo, todo esto existe. Tenemos también a esto también existe, esto es un toco, y ya veis qué agradable. Y luego tenemos esto es un pez dragón, que se mimetiza como si fuera un alga, pero realmente es un pez dragón. Entonces, nuestra imaginación, o sea, Dios ha creado cosas que nosotros ni imaginaríamos, lo que quiero decir. Tengo aquí más seres agradables. Esto no sé ni qué es, pero también es de verdad. Esto no me acuerdo los nombres. Esto es un cangrejo yeti. Esto es un bicharraco así. Esto es un cangrejo que tiene ahí pelo. Y esto es una especie de lemur o no sé qué. Pues fantástico para tenerlo en casa. Nuestra imaginación no llega donde Dios llega con su creación. Y por cierto, voy a decir, en el año 2016, en el Amazonas, solamente en el Amazonas, se encontraron, y creo que he puesto ahí el enlace a una revista de ciencia, pues no lo tengo. Bueno, se encontraron solamente en el 2016 más de 200 especies en el Amazonas que no se conocían. Estamos hablando del 2016, 200 especies nuevas que no se habían documentado y que no se habían clasificado. Entonces, que pueda existir una langosta así, pues no tiene necesariamente que tener una cara de un humano, sino puede ser algo parecido a la cara de un humano. Fijaos. Tengo más bichos. Este es el mono sin nariz, no sé dónde está. Esto es alguna clase de murciélago.
Y esto ni me acuerdo qué es. Esto del pez cerdo se llama, pero sí, una cosa muy desagradable. Pero sí es pez, algo como pez cerdo o algo así. Big fish es en inglés. Bueno, toda esta clase de cosas, como he dicho, estas langostas no tienen que tener cara humana, sino algo que se asemeje a una cara humana. Y eso no sería tan complicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, tienen colas como de escorpión y con su aguijón y tienen poder para dañar con ese aguijón. En la naturaleza tenemos ejemplos que nos hacen pensar que podría realmente existir un ser así. Las langostas son animales altamente destructivos y esa langosta con cola de escorpión nos habla seguramente de la langosta. Sabéis que vienen esas nubes, aquí no llegan, pero en África pasa de vez en cuando, millones de langostas que llegan sobre una zona y arrasan con todo. Tengo una imaginación muy grande y me acabo de ocurrir una cosa, porque las langostas en realidad son grillos que cuando hace mucho calor se transforman en langostas. Entonces, si hay un abismo y el abismo es el que saca esos bichos, es que el calor igual los transforma. Yo es que tengo que hacer un libro apocalíptico. ¿Has leído muchas veces Apocalipsis? Y además es que como esto es una idea mía que no tiene por qué ser creíble, pero como yo leo eso y digo, hay un pozo en el abismo, entonces en el momento que hay calor, hay muchos seres que como nosotros no conocemos que pueden estar invernando. Y al haber el calor les puede salir y aparecer cosas que nosotros no eso es. Nosotros, conocemos. claro, yo voy a decir que hay muchos animales que no conocemos todavía del mar, y en el mar, sí es verdad, podría salir cualquier cosa así. Entonces no es una absoluta locura, desde luego que nosotros lo creemos por fe, no lo entendemos, no entendemos el proceso que hay detrás de todo esto, pero entendemos que... ¿Cómo se podría describir, por ejemplo, ese animal que está ahí? Claro, intenta decir eso y que tenga Yo no mucha lo podría suerte. escribir porque no parece a ningún otro. Es que si a mí no me enseñase esta imagen jamás me lo hubiera imaginado. Eso. No sabía ni que existía. Claro, No. Mira, ahí arriba tiene animales... como una zanahoria o lo que sea, pero ¿cómo lo explicas? Por eso, si no lo ves, no entiendes que existe. Entonces, que eso puede ser, es totalmente creíble. También hay que decir que esos animales que salgan podrían ser creaciones nuevas o podrían ser animales con un poder demoníaco sobre ellos, todo eso puede ser también, ¿de acuerdo? Desde luego hay especulación y entendemos que hay especulación y que no debemos ser dogmáticos en todo esto. Pues hablaba de las langostas, son altamente destructivas y los escorpiones son altamente peligrosos. Además es un animal que no tienes que animarlo mucho para que empiece a picarte y para que lo entendáis. A las langostas se le prohíbe dañar la poca vegetación que queda sobre la tierra, solamente puede hacer sufrir a los que no tienen la marca sobre ellos. Y el tiempo que estarán actuando será 5 meses. Los hombres están destinados al tormento de las langostas, no encontrarán la muerte aunque la busquen. Si el tormento de las langostas es tan grande, muchos querrán morir para librarse del dolor, pero Dios no se lo permitirá para que sigan siendo atormentados por estas langostas. Puede ser que en ese periodo de tiempo, como he dicho, el hombre directamente no pueda morir. Puede ser también. Fijaos, cuando leemos al final, dice, versículo 11, Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y esos dos nombres significan destructor. Entonces, lo que muchos intérpretes van a decir es que este ángel es realmente la estrella que cae en el versículo 1. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos la sexta trompeta que corresponde al segundo ay y dice así: el sexto ángel delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora, 200 millones es una barbaridad. 200 millones es muchísima gente. ¿Puede ser? Pues puede ser. A día de ayer, en el mundo éramos 7.000 millones de personas. No, 7.000 millones de personas. Y pico. Siempre hay uno naciendo, que va a estropear el número. Pero hay 7.000 y pico millones de personas. Millones. 7.000. Lo que serían billones realmente. No sé si Estamos hablando de miles de billones, son billones. Tenemos, y ¿sabéis lo curioso? Estaba viendo una estadística, en 1960 en la Tierra habían 2.000 millones. 2.000 y pico, ¿vale? No sé, 2.300. Y fijaos que 50 años después, 50, 60 años después, hemos duplicado, más que duplicado la cifra. Claro, es que crecemos exponencialmente. Cuanto más seamos, más reproduciéndose y vamos a ir creciendo. En 50 años más seremos más del doble, puede ser que seamos el triple de lo que somos ahora. Si el Señor tardara en venir 50 años más, en la Tierra habría igual 10.000 millones de personas. No es una locura. No es una locura. ¿No estará contando aquí los que han existido ya? No, ¿Se han ido? No. Los que... Bueno, esto lo he... El número de los que viven ahora mismo, haces una búsqueda en Google y dices habitantes sobre la Tierra y te da esa cifra. Entonces, bueno, 200 millones, pues ahora nos parece un poquito menos, ¿no? 200 millones. Hablando de miles de millones, 200 millones nos parecen menos. Sigue siendo un ejército que el hombre no ha visto jamás sobre la Tierra. Evidentemente no hemos visto eso nunca juntos. Y es curioso que Juan diga, claro, porque contar 200 millones así a ojo es un poco complicado. Entonces Juan oye el número de estos ejércitos. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. El zafiro es azul y el azufre en estado mineral es amarillo. Azul y amarillo son los colores de Ucrania, ¿no? Azul y amarillo, sí. Azul y amarillo. Igual viene de Ucrania la destrucción. Ya está. Ya hemos descifrado la Biblia. Tan cerca que lo tenían. No tiene nada que ver. Pues las corazas de estos hombres, vamos a decir que son hombres, los llama jinetes, no dice que sean hombres, ni lo niega que sean hombres, vamos a entender que son hombres. Pues la coraza es zafiro, azufre y de fuego, y las cabezas de los caballos, otra vez la palabra como, eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, por el humo, el fuego y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Desde luego una visión espeluznante. Dice ahí, estas armas, a mitad de párrafo de la página 57, estas armas son, curiosamente, fuego, humo y azufre, es lo que encontramos en el lago de fuego, donde al final es echada todos los humanos juzgados son echados en ese lugar. Puede ser que se trate de jinetes que vengan del inframundo, de ese lago, no sabemos, ¿de acuerdo?
Estos caballos también tienen colas de serpiente, las cuales atacan y dañan a los hombres. Puede que sean animales, el origen puede ser demoníaco, o incluso abrimos la puerta a que sean artilugios mecánicos, o sea, invenciones de los hombres. Puede ser, ¿de acuerdo? No sé si habéis escuchado hace unas semanas que el ejército ruso ha enseñado ya a inteligencias artificiales a disparar y a disparar con una precisión milimétrica. Entonces, ya sabéis que la tecnología va cada día más rápida. Puede ser que existieran esta clase de artefactos que Juan, al no entender qué es, lo describa como un animal que echa fuego por la boca y que por la espalda tiene... Iba a ver robótica, ¿puede ser? Puede ser. Me encanta Sí. que era Apocalipsis. Sí, lo mejor del Apocalipsis es que no estemos nosotros ahí. Eso es lo mejor. Sí, Cruce veremos. ¿Y animal. cómo sabemos que no vamos a estar? Alguna Porque si manipulación solamente genética, uno va a ir, esto es una pregunta que iba a ser yo, solamente los 144.000 sellados no van a ser tocados por estos Estas plagas de desastres. nosotros, y he leído que los 144.000 son del 12.000 de la tribu de yo no sé quién, 12.000 de la Claro, tribu. de tribus. O sea que son judíos. Eso es. Pero hay otros. Son sellados. Vamos a tener en la tierra, en la tierra en ese momento van a haber dos grupos. El primer grupo son los 144.000 sellados, son misioneros, son evangelizadores, y luego vamos a tener el resto de personas que por la predicación del Evangelio de estos 144.000 y también de unos señores que van a aparecer un poquito más adelante, que son los dos testigos que profetizan desde Jerusalén, en la tierra va a haber convertidos. Pero este grupo que es convertido, no los 144.000, los que han creído en el Evangelio, ellos están expuestos a estos males. O sea, los que se quedan también. Claro. Y luego... Los que se quedan también. ¿Cómo? De los que se quedan. Y los que se queden, eso es. Claro, los que se quedan también dirán, bueno, me tocó arrepentirme así de verdad. Eso es. Ahora sí que me voy a arrepentir de verdad. Eso es lo que dirán ellos, claro. Así es. Y ellos pasarán por todos estos desastres. Y además persecución por parte del mal, por parte de los malos. Entonces para el creyente no es el mejor escenario. Entonces, este desastre a escala mundial, fijaos qué curioso, dice versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, puede ser, comentando este versículo, puede ser que el mundo, con todos los desastres que está pasando, el mundo se vuelque más con sectas y con religiosidad y con idolatría. Puede ser. Nosotros estamos hoy en día, la mayoría de los países modernos y desarrollados cada día son más agnósticos, más ateos, no creen que haya nada. Entonces puede ser que después de todos estos desastres los hombres, haya un repunte de religiosidad y todos los hombres busquen algo en lo que creer para ser consolados. Puede ser. Pero fijaos, esa consolación que buscan es ídolos y fijaos, siguen creyendo en sus ídolos y en segundo lugar, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. Son idólatras y además siguen viviendo de la misma forma. Su carácter es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de que se desate, hemos visto la sexta trompeta. Antes de que se desate la séptima, tenemos dos visiones. ¿De acuerdo? Igual que en los sellos, antes de la primera trompeta habían dos visiones. Aquí vamos a tener dos visiones. La primera visión comienza en el capítulo 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan iba a escribir lo que habían dicho esos 7 truenos, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pues aquí no hay mucho que decir. Algunos dicen que ese ángel es Cristo. Yo creo que no tiene mucho sentido que diga: vi descender del cielo a otro ángel. La palabra otro normalmente está hablando de otro de la misma clase. Entonces Cristo sería descrito de otra manera. Entonces este ángel pone sus pies sobre el mar, sobre la tierra, y jura que el tiempo se ha terminado. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel, hemos leído que tiene un librito, y la voz manda a Juan a que vaya a coger el librito que tiene el ángel. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Y os suena de algún sitio esta escena de comer un libro? Sí, Sí. de un profeta. Un profeta del Antiguo Testamento llamado Ezequiel, el cual al principio del libro en Ezequiel capítulo 2, ahí tenéis la cita, ahí abajo se le dice lo mismo. ¿Y cómo entendemos esto? Voy a decir ahí que es la recepción del mensaje de Dios y su lado dulce en contraste con su lado amargo. El mensaje de los juicios es dulce porque supone por fin a Dios haciendo su justicia después de permitir tanto tiempo a Satanás imponer su reino. Nosotros los creyentes, los extranjeros sin morada, los que no tenemos parte en este mundo, por fin somos reivindicados. La parte dulce de que vengan juicios es que por fin el Dios nuestro, el que es nuestra justicia, en el cual esperamos, en el cual hemos permitido ser ofendidos, hemos permitido ser engañados, hemos permitido ser ofendidos, soportando sobre nosotros esas injusticias, por fin Él viene a hacer justicia, y eso es muy dulce para el hombre. El lado amargo es, ahí escribo, la parte amarga es que nuestra reivindicación de la justicia, nuestra dulce reivindicación de la justicia, supone la muerte masiva de los injustos a los cuales aborrecemos. No. Vamos. Claro, nosotros decimos, viene por fin la justicia, pero si nosotros tenemos el carácter de Cristo, no podemos estar diciendo, sí, ahí te pudras por haberme engañado. El carácter de Cristo es, amo a los que se pierden, amo a los que mueren. Y ese es el lado amargo de la noticia. El lado dulce es, por fin, los juicios. Pero el lado amargo es la muerte de todos estos. Al final injustos, cierto, recibiendo un pago justo, cierto, pero almas que no queremos que se pierdan. La segunda visión empieza en el capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén es la ciudad santa. Pues esta visión empieza con la orden a Juan de medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Debemos entender, según este pasaje, que habrá un templo real que estará en Jerusalén. Será en el que sean restaurados los sacrificios y las ofrendas y donde más tarde se siente el hombre de pecado, la bestia que aparece en el capítulo, yo tengo ahí 14, pero yo diría que es 13. Sí, es 13, no es 14. Exigiendo ser adorado y quitando la adoración. Tenemos una cita ahí de segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa es la escena, la vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, como este hombre de pecado, una de las bestias le otorga el poder a este hombre de pecado para que se siente en el templo, para que pare los sacrificios. Los gentiles, vuelvo a las notas, los gentiles pisarán la ciudad santa que es Jerusalén durante 42 meses. Estos son los 3 años y medio de gran tribulación. En los primeros 3 años y medio, en los primeros 42 meses, los judíos, ayudados por un gran líder, han vuelto a tener sus sacrificios, pero en los siguientes 42 meses, este se sentará en el trono en Jerusalén, reclamando la adoración. Y lo que hacemos, lo que significa es que en estos primeros 3 años y medio, los judíos van a estar encantados con este líder que ha conseguido. Y mirando la historia debemos entender que este líder ha conseguido que se construya un templo que todavía no existe, ¿de acuerdo? Un templo que todavía no está en pie, un templo el cual hay un museo que, si no me equivoco, se llama el Museo del Templo, ahí en Jerusalén, donde tienen preparado todo lo que debería ir dentro del templo. Entonces, lo voy a llamar este gran líder, va a conseguir que se construya el templo, cosa que hoy parece una locura, y que se vuelva a empezar con los sacrificios. Por cierto, voy a decir referente al templo. Hace 7-8 meses estuve hablando con un pastor amigo mío y él me dijo que estaba leyendo un libro en el cual un señor, un arqueólogo, proponía que el templo de los judíos no estaba donde está ahora mismo la mezquita. El templo estaba en otro monte y daba una serie de documentos y una serie de descubrimientos arqueológicos, los cuales indicaban que el templo está en otro sitio. Tengamos en cuenta una cosa: si eso es cierto y mañana un yacimiento arqueológico sale un papel que dice exactamente dónde está el templo y este señor tiene razón y es en otro monte, ¿cuánto tardarían los judíos en tener su templo? Un par de meses. Sería rápido. ¿Meses? Un par de meses. Tendríamos un templo en marcha con sacrificios y con ofrendas, y los judíos, estoy seguro de que muchos más judíos volverían a la tierra de Jerusalén. Entonces, que el templo esté de pie, hace 100 años
pues era una locura, ¿no? Los judíos dispersos por el mundo, no tenían ni tierra, ¿cómo iba a haber un templo? En el 43 son una de las fuerzas militares más avanzadas del planeta. Si encima se da una circunstancia por la cual puede construir el templo, podemos estar hablando de meses. Ahora, si esto no fuera así, si realmente el templo tiene que estar donde está ahora la mezquita que tienen los judíos en el monte, un líder tendría que, de alguna forma, igual políticamente, hablar para que se construyera otro templo y podría darse. ¿De acuerdo? Esos 3 años y medio, los judíos encantadísimos con este gran líder. A partir de estos segundos, a partir de la gran tribulación, el líder se sienta, hace que cese los sacrificios en el templo, él se autodenomina Dios y empieza a perseguir a los judíos. Habrá un gran avivamiento de judíos, los cuales entenderán que Cristo fue el Mesías. ¿De acuerdo? Precisamente vamos a ver ahora a los dos testigos. Volvemos a Apocalipsis. Capítulo 11, los 2 testigos. Primero hemos hablado del templo y después hablamos de estos 2 testigos que dice a partir del versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días son 42 meses, lo que son 3 años y medio. ¿De acuerdo? Y son testigos durante este tiempo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si fuéramos a Zacarías, encontraríamos en Zacarías esa visión de los 2 olivos. Y venga, vamos a Zacarías, porque esto es importante para hablar de quiénes son estos. Llego yo y lo leo, ¿de acuerdo? Así no perdemos. Zacarías 4, 11 al 14. Estos 2 candeleros, lo que me interesa realmente es el versículo 14, que dice que ahí capítulo 4 encontramos el candelero y el olivo, los candeleros, los candelabros de oro y los olivos. Y en toda esta escena, al final nos va a decir en el versículo 14, y él dijo, versículo 13, y me respondió, 12, un poquito más atrás. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Mirad esta imagen, que es muy chula, cuando tengáis un rato en Zacarías. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces llegamos a Apocalipsis, a estos 2 testigos, que aquí se les nombra, los testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, y vamos a decir que son 2 personas ungidas, igual que nos decía el versículo 14 de Zacarías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fijaos, desde mitad del párrafo de la página 58 leemos así: estos 2 hombres atestiguan durante 42 meses. MacArthur piensa que son los segundos 42 meses, mientras que Riley cree que serán los primeros 42 meses. Son 2 de los grandes hombres que apoyan este sistema de interpretación de Apocalipsis, grandes teólogos, grandes hombres de Dios. Yo me voy a quedar con Riley, y creyendo que dan testimonio durante los primeros 42 meses. Durante esos meses, al que quiera hacerles mal lo matan con fuego de su boca. El poder de estos 2 testigos, ya lo he dicho: matar con fuego, hacer que no llueva, convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas. Después del tiempo marcado, la bestia los matará y estarán en una plaza de Jerusalén, donde las naciones los observarán y se sentirán gozosos,
pues estos testigos con su predicación y sus poderes les habían atormentado. ¿Se os ocurre alguna idea de quién podrían ser estos dos testigos? ¿Se os ocurre alguna idea que dijerais? Elías Moisés. y Moisés. ¿Os acordáis que Cristo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte, luego se llama el monte de la transfiguración, lo hemos llamado nosotros, no sé qué monte sería, y ahí están Elías y Moisés. ¿Cómo reconocen que son Elías y Moisés? Si no los habían visto antes, habían visto una foto, no sabemos. Pero igual Cristo se los reveló, que eran Elías y Moisés. ¿Puede ser que estos dos sean Elías y Moisés? Pues puede ser. Si miramos qué poderes tienen, matar con fuego y hacer que no llueva, pues Elías anduvo cerca de ahí, ¿no? Hacer que no lloviera y jugando con fuego, pues tenemos a Elías. Convertir el agua en sangre, Ay, Moisés. Moisés. Y herir la tierra con plagas, pues Moisés también. Moisés. Puede ser, es un planteamiento interesante, ¿vale? No dice en ningún sitio de la Biblia que sean ellos, simplemente es un planteamiento interesante. Pues al final, vamos a ver los versículos. Cuando hayan acabado su testimonio en esos 42 meses, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta ese momento nadie ha podido tocarlos hasta que se cumple el tiempo y sube la bestia del abismo. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, Jerusalén, evidentemente. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra a través de su predicación, que yo entiendo que su predicación tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con las verdades de la salvación a través de Cristo, y los que querían ir contra ellos por su predicación pues resultaban muertos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fijaos qué curioso el 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y fijaos, dieron gloria al Dios del cielo. En aquella hora, dice la página 59, en aquella hora que todo el mundo estará todavía espantado por la resurrección de estos dos testigos, resurrección y ascensión, viene un terremoto que destruye la 10ª parte de la ciudad y mueren 7.000 personas. Los habitantes de Jerusalén, y yo creo que cuando se refiere al versículo 13, cuando se refiere a los que se aterrorizan y dan gloria a Dios, yo creo que está hablando de los judíos que están en Jerusalén. Porque dice que en Jerusalén mueren 7.000 y los demás, pues yo voy a entender los que están en Jerusalén. Los que están en Jerusalén voy a entender que son judíos, y voy a entender que los judíos tienen, por fin se les enciende la luz y con terror dan gloria al Dios del cielo, reconociendo que todo lo que está pasando es de Dios. Esto va enlazado directamente con el capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 12 vamos a tener a la mujer y al dragón. Y los que huyen al desierto, voy a entender que son los judíos que, estando en Jerusalén, se convierten al Señor. Cuando esto pasa, ¿cuándo? Pues pasa en la mitad de los 3 años y medio. ¿Qué es lo que despierta a los judíos para que se vuelvan a Dios? Pues pasa esta escena de los dos testigos.
¿Tiene sentido contextualmente hablando que los judíos se conviertan a través de Moisés y de Elías? Tiene sentido. Moisés es claro, es el gran dador de la ley, Moisés. ¿Y Elías quién es? Claro, Elías es además el gran profeta. Elías es el profeta por encima de todos. Por fin, la predicación de Moisés en su ley y el profeta Elías, representando a todos los profetas, crean sobre el grupo de los judíos el plan inicial, y era que la ley fuera para vida, o mostrar la vida que venía en Cristo, mejor dicho, y también que los profetas fueran para arrepentimiento y para vida. Toda esta escena así, para mí tiene mucho sentido. A partir de ese momento hay una gran conversión de judíos, de los judíos que sobreviven al terremoto, hay una gran conversión y los 3 años y medio que esperan a los judíos van a ser 3 años y medio donde este líder que se va a sentar en el trono va a parar los sacrificios y va a empezar a perseguir a los judíos. Los judíos que estaban tan ilusionados con este señor que ha devuelto los sacrificios y ha puesto el templo en marcha, van a llevarse una gran desilusión y van a ver que los 2 testigos venían de parte de Dios. Miquel. Una pregunta, pero no estábamos en las trompetas. O sea, me refiero, en esta interpretación estábamos que la segundo ay ya era la 6ª trompeta. Digo, para entender un poco la cronología. Sí. El caso es que estamos ya, la 6ª trompeta es del segundo ay. Y en el segundo ay es cuando está pasando todo esto. Sí, eso es. Eso es uno de los peros que tenemos en esta porción. Porque si arrancamos con este punto los segundos 3 años y medio, recordad que los escorpiones, estas langostas con colas de escorpiones, ¿recordáis cuánto tiempo podían dañar? 5 meses tenían. Entonces, moveríamos esta fecha 5 meses. Entonces, esto es cronológicamente lo confuso que tiene el plan futurista. Va a estar luego en los contras, van a estar lo confuso que es, que si me dices que es cronológico, luego tengo que dar un salto atrás. Entonces, es una de las complicaciones que tiene este sistema. Porque los tiempos, aparentemente hay una disfunción de los tiempos. Es por eso que algunos futuristas van a mover esos 3 años y medio, de ahí los van a mover un poquito, adelante o atrás. ¿De acuerdo? Luego tenemos que ver todo esto todavía en perspectiva. Pero esa es muy buena aportación. Nos hemos quedado... Sí, el versículo, la 7ª trompeta, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. Esta es una de las escenas de adoración celestial que hemos hablado. Aquí vamos a encontrar otro asunto. Aquí vamos a encontrar que Dios dice: los reinos son míos, pero a la misma vez tenemos a alguien sentándose en el trono en Jerusalén diciendo exactamente la misma cosa. Yo soy al que tenéis que adorar. Entonces puede ser que esta escena en la cual el ángel dice: los reinos han llegado a ser de nuestro Dios, sea una respuesta al comunicado que el anticristo hace sentado sobre el templo de Dios diciendo: a mí me tenéis que adorar. Puede ser, ¿de acuerdo? Como veis, no es nada fácil entender todos los pasos. Los 24 ancianos están sentados, esto lo hemos leído, 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, un terremoto y grande granizo. Fijaos, otro de los problemas que encontramos. Aquí dice que ha llegado el momento de dar el galardón a los siervos y de hacer justicia, pero entendemos que faltan todavía 3 años y medio. Quizá está diciendo queda inaugurado el tiempo de los juicios. Podría ser. Como veis, no tengo todas las respuestas. Tengo más preguntas que ver. Muy bien, entramos con el capítulo 12. El capítulo 12 va a hacer algo que a los que venimos interpretándolo desde el punto de vista futurista nos va a chocar. Y es que la escena de la mujer y el dragón va a ir al principio del tiempo. Esto se va a saltar cronológicamente. Muchos dicen que, como dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, y es que esto es una visión que Juan tiene dentro de la historia de lo que está pasando en la tierra, que esto es algo aparte y que da una visión de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir. Pero tener visiones sobre visiones, un poco complejo. En todo caso es una señal, y en esa señal aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Tenemos a los protagonistas del capítulo 12, los protagonistas de esta señal, que nos va a hablar de la persecución cuando la mujer está encinta y de lo que ocurre después, y eso va a ser la próxima semana. Porque estamos hablando de pronto y no quiero meterme ya con este pasaje tan complicado. De todas formas, tenéis ahí en los apuntes, si tenéis mucha curiosidad, podéis adelantar un poco. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Puede ser este profeta que sea Moisés y Elías? Porque, como yo me recuerdo, Dios ha prometido a Elías que iba a hacer doble de milagros que hizo Elías. Eliseo. Sí, bueno. Eliseo, sí. Sí. Pero del fuego y de lluvia, esto no pasó con él, ¿no? Pues del fuego, como no me acuerdo, no pasó con él. Con Eliseo, ¿sabe? Sí que Elías es el profeta por excelencia de los judíos, no por la cantidad de milagros, porque yo creo que Eliseo, como tú has dicho, él pidió el doble de la porción que Elías. Sí. Elías le dijo, mira, yo algo complicado, pero mira, si cuando yo me voy tú me ves irme, te será concedido. Elías es por la importancia que tiene, como figura representativa de los profetas. No porque hiciera más milagros o menos, yo diría que hizo menos que Eliseo. Y por cierto, cuando la vida de Eliseo, básicamente, la vida de Eliseo, lo que se relata básicamente es cómo él hizo un montón de milagros también. Eso es lo que nos enseña la vida de Digo así de porque no queda todavía todos los milagros doblados. Por eso. Sí. Ha sido muy... Así que si uno ha visto ya después de su muerte, como él resucitó otro... Había 2 resucitados por Eliseo, uno cuando él era vivo y otro cuando él ya murió con sus huesos. Esos huesos. Y pues con este fuego te tendrían ocurrido. Puede ser. Ya digo que no... algunos especulan que son Moisés y Elías. Sí, tengo una pregunta que no tiene que ver nada con el Apocalipsis, pero a los primogénitos que se daba el sacerdocio, veía ayer, que no se podían cortar el pelo. O sea, que no podían... Igual entendí mal. Esto es la pregunta. Porque Samuel, que su madre Ana, que no podía tener hijos, estaba triste y lloró, y el amor Dios le permitió, y ella se lo dio a... ¿Quién era? No me acuerdo a quién era. A Samuel. O sea, por ella tuvo a Samuel y se lo dio a un sacerdote. A Elí. Que murieron sus hijos y esto, pero yo leí que no podían cortarse el pelo. Los que no podían cortarse el pelo
eran las personas que hacían un voto de nazareo. Por eso, ¿esto qué significa? No nazareno. Nazareo es que antes de que el niño naciera, como por ejemplo pasa con Sansón, Sansón tenía un voto de nazareato, se llama, y eso es que la madre se comprometía a que el niño no se le cortara el pelo y no tocara alcohol. En vida tú podías hacer no beber alcohol, sí, y no se cortara el pelo. Sí. Cuando él se corta el pelo, que a la vez pierde su fuerza, él rompe una de las partes de su voto. Seguramente ya habría bebido alcohol antes, pero rompe una de las partes del nazareato. Tú en vida podías hacer también un pacto así. Tú podías decir, a partir de este momento yo me declaro, hago un voto de nazareo y no voy a tocar el vino ni me voy a cortar el pelo. Y la gente podía verte con el pelo largo y decir, este tiene alguna clase de pacto o algo con Dios. Igual que cuando Pablo hizo voto y fue al templo y al Nuevo Testamento, iba con el pelo afeitado porque había hecho pacto. Esto no era raro. Los judíos hacían pactos y hacían estas cosas en compromiso y como señal a los demás de que existía ese pacto. Y la madre podría hacerlo y el hijo tenía que dejarse el pelo largo. Sí, yo hago esto es muy muchas curioso. conjeturas porque David, que ya te contaba que es judío, él tenía el pelo por aquí de largo, nunca se lo había cortado. Y hace no sé cuántos se lo cortó. Yo no sé si es que su madre o su abuelo le hizo un pacto de nazareno, se ha cortado el pelo y digo, yo todo lo que le está ocurriendo, porque casualidad, estoy leyendo estas cosas. No, es que yo tengo mucha imaginación. Eso no es malo. Pero pues, no sé si los judíos a día de hoy siguen haciendo esa clase de votos. No lo sé. Sé que en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos sí. Muy bien. Miquel, por parte de pie, ¿quieres orar? Sí. Ay, pero primero, ¿deberes? Es para estudiar. ¿Para qué os pregunto? Venga, por misericordia, descanso. Tengo para la próxima semana, sí que tengo. Y ya sé lo que quiero. Pero no hay deberes para la próxima semana. ¿No estudiamos esto esta semana? No voy a hacer control la próxima semana. Y todo lo que has dicho. ¿Podéis repasar? Pues seguramente sí. Gracias, Señor, una vez más por reunirnos, por estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu fe, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a predicar tu palabra a toda persona, en todo lugar, sabiendo que el tiempo está cerca, Señor, y tú vienes, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.